gonna fight 'em all. Este espacio se llama Derecho al Derecho. Seven Nation Army couldn't hold. Bueno, le abrimos un poco las tripas a todo lo que tiene que ver con la justicia y estas cosas que más nos afectan. Ciertamente desde finales del año pasado que se dicta esa sentencia por Europa estamos hablando de hipotecas, pero llevamos unos días hablando también de herencias, porque hay hipotecas, también hay herencias. Y luego ha habido asuntos que hemos traído aquí, pues algunas sentencias de juicios. Venía la Semana Santa y Dani, que está ojo a visor, pues trajo uno sobre el tema de las casas, de los apartamentos turísticos, ilegales o alegales. Vamos a dejarlo ahí. Daniel López Viuda, de López Viudas Abogados, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Vicente, buenas tardes. Digo, vamos tocando temas que es verdad que interesan. El tema de las herencias, hemos ido hablándolo, porque es verdad que oye, que hay muchos flecos en el aire que luego nos podemos encontrar con muchas sorpresas. Hoy seguimos hablando de ello, ¿no? Sí, a ver, siempre procuro traer temas que interesen. Unas veces lo conseguiré y otras veces no, pero bueno, efectivamente estamos con las herencias, pero todavía no hemos llegado a ese luctuoso momento de la herencia. Todavía nos encontramos hablando de los testamentos, es decir, digamos en un momento previo. La semana pasada hablamos del testamento hológrafo, que como ya dijimos es un testamento que se tiene que redactar por el testador, es decir, por la persona que va a dejar ese testamento, escribiendo de su puño y letra a quien le deja sus bienes y debiendo ir firmado por esa persona, incluyéndose la fecha de la firma. Tiene que haber alguien, además se supone, tiene que haber algún testigo en un documento hológrafo. No, inicialmente no es necesario. Claro, luego lógicamente habrá que realizar la prueba para demostrar que esa letra era del testador. ¿Hoy de qué testamento hablamos? Pues mira, hoy vamos a hablar de dos, concretamente de los testamentos notariales, que obviamente son los que se realizan ante notario, ya que contar con ese profesional a la hora de hacer testamento, pues entendemos que es la forma más correcta y acertada de hacerlo. Así hay dos testamentos notariales, que son los que vamos a comentar hoy, el abierto y el cerrado. Contando los dos con la seguridad que da firmarlo en notaría, pero teniendo cada uno sus características especiales. Es fedatario, ¿no? Un notario siempre es fedatario. Fedatario público. Suena muy rimbombante, pero es como se les conoce. Y es que hay que pensar que al acudir a la notaría, pues nos estamos asegurando de que las determinaciones que se recogen en ese testamento pues son acordes a la ley, es decir, que no se está poniendo nada que luego no se pueda cumplir por no ser legal, cosa que sí que pasaría en un testamento redactado por cualquier persona que no sepa de derecho. Y además, otra cosa muy importante es que el propio notario pues se encarga de su custodia, por lo que eliminamos el riesgo que existía en el testamento hológrafo, que ya decíamos que si el heredero que lo tiene pues no se ve favorecido por ese testamento, lo normal es que desaparezca y nunca jamás sepamos del testamento hológrafo. ¿Qué testamento? Si no hay nada. Obviamente también que sea un fedatario público el que da fe de esa voluntad del testador, pues hace que sea muy difícil de impugnar, con lo cual ya decimos que lo mejor para redactar un testamento es acudir al notario. Vamos a empezar por el abierto, entonces. Exactamente, pues mira, el abierto es un testamento que redacta el propio notario de acuerdo a la voluntad del testador, es decir, tú le dices lo que quieres hacer y los propios oficiales de la notaría son los que le redactan, y una vez firmado ese testamento pasa a formar parte del protocolo de ese notario, quien conserva el original del documento, por lo que lógicamente es muy fácil de localizar, ¿de acuerdo? Y se llama testamento abierto porque cuando conseguimos una copia podemos ver perfectamente su contenido, es decir, qué bienes se dejan en ese documento y a quién se les dejan. Cabe decir que ese documento pues, se realiza por el testador delante del notario y no es necesaria la intervención de ninguna persona más, salvo que nos encontremos en alguno de los siguientes casos. Pues que el testador no sabe o físicamente no puede firmar por cualquier limitación. Enfermedad, por ejemplo, ¿no? Tiene una deficiencia visual que le impide poder leer el testamento, o bien no lo puede leer simplemente por ser analfabeto, o cuando el notario considere oportuno. Hay que tener en cuenta que en estos casos que se necesitan testigos, pues no pueden ser testigos quienes no hayan llegado a la mayoría de edad, es decir, menores de edad, personas que sean ciegas, sordas o mudas, aquellos que no entiendan el español, ya que obviamente si no entienden el español lo van a saber. ¿De qué se está hablando o qué consiste el documento, ¿no? Aquellos que no tengan plena capacidad de obrar, por ejemplo, una persona que haya sido incapacitada por no encontrarse bien de la cabeza. También el cónyuge o los parientes cercanos del notario y de los trabajadores de la notaría, lógicamente para evitar que se beneficien de los bienes de esa herencia y se falsee la voluntad del testador. Y ya por último, y no menos lógico, pues lógicamente no podrán ser testigos en estos casos los que resulten herederos y legatarios de ese testamento. Habitualmente, entonces, ¿quién es testigo?
¿Quién suele ser un testigo en este caso? ¿Alguien conocido? Sí, alguien conocido, pero que no tenga relación con la familia, que esté en plena capacidad de obrar. Claro, pero ya digo de todas formas que no es muy habitual tener que llevar testigos porque son solamente en estos casos tan reducidos que hemos comentado. Lo normal es que una vez vayas a la notaría, te sientes con el notario. ¿Qué quiere usted hacer en este testamento? Como decir nosotros, en pleno uso de sus facultades mentales, llega alguien y lo hace sin ningún problema, ¿no? Efectivamente, es tal que sí, ese es el caso habitual. ¿Y el cerrado cuál es la diferencia con el abierto? Pues mira, si decíamos el otro día que el testamento ológrafo era bastante peliculero porque lo redactaba el propio testador de su puño y letra, el testamento notarial cerrado también lo es, ya que se trata de un testamento cuyo contenido es secreto. ¿No? Y que no se conoce hasta después de la muerte del testador. Es decir, si con el testamento abierto, como hemos comentado anteriormente, podemos obtener una copia y saber lo que dice, en el cerrado simplemente nos dirán que se firmó un testamento el día tal en la notaría cual, por lo que no podremos saber el contenido hasta después del fallecimiento del testador y que se proceda a su protocolización. Es decir, mediante este tipo de testamento, el testador simplemente le entrega por escrito al notario un sobre cerrado y sellado, al que se denomina aplica, ¿de acuerdo? Y que se firma por todos los asistentes. Es decir, en ese caso el notario solamente da fe de que le han entregado un sobre en el que este señor dice que está su testamento, pero no da fe de nada más, principalmente porque el fedatario público tampoco conoce su contenido. Obviamente, esta modalidad de testamento está prohibida para los ciegos y personas analfabetas, porque es obvio que no en esas condiciones pues no iban a incluir allí su propia voluntad, ya que algún familiar avispado podría tomar cartas en el asunto y cambiar el contenido. Respecto de los requisitos de forma para este testamento cerrado, pues se admiten varias posibilidades, como puede ser que vaya redactado por el propio testador a mano. También se admite que sea a máquina, incluso no es obligatorio que sea el propio testador, es decir, la propia persona que deja sus bienes, quien lo haya escrito. Puede hacerlo un tercero y él estar conforme con lo que ahí se ha escrito. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este testamento se utiliza muy poquito, porque a diferencia del abierto, no genera efectos de forma inmediata. Es decir, un testamento abierto, inmediatamente en cuanto se produce el fallecimiento del testador, ya genera efectos. Este testamento cerrado, secreto ya hemos dicho, muy peliculero, sí, debe ser protocolizado judicialmente. Es decir, hay que presentarlo en el juzgado para que tenga validez. Lo cual es un problema porque nos obliga, ya digo, a acudir al juzgado, entonces perdemos tiempo a la hora de hacer la herencia. Me estás hablando de esto que vemos en las películas, sobre todo americanas, que se sientan delante de un juez o de alguien y lee el testamento y empiezan las caras esas de sorpresa, me ha dejado, no me ha dejado, o de repente aparece un amante o un amante, ¿no? O alguien así y tal, y le ha dejado todo y a los demás lo deja como... A ver, a los americanos les gusta más el espectáculo, sí, entonces lo hacen de una manera más acorde a sus gustos. Aquí en España somos más pragmáticos y ya digo que se hace todo de manera judicial, es decir, aquí la persona que tenga el testamento en su poder está obligada a presentarlo en el juzgado en un plazo de 10 días desde que se produzca el fallecimiento del testador, y en caso de no hacerlo podrá ser responsable de los daños y perjuicios que eso ocasione, e incluso si es heredero podrá perder su participación en la herencia. Esta secuencia que tú dices que todos hemos visto, que están allí los sobrinos pensando que les va a tocar la mansión de California y de repente se la dan a la criada, aquí en España no se produce, ¿de acuerdo? Esto pasa mucho, por ejemplo, también en los juicios, que la gente está acostumbrada a ver las películas americanas y en las que se levantan los abogados, se acercan a hablar con el juez y tal, y allí cuando va a un juicio aquí en España y nos ven a todos sentados con nuestra toga sin movernos de la silla, pues la gente lo ve un poco raro. Sí. Hombre, yo creo que lo del jurado ya se tiene más que asumido, que aquí en España no hay, pero ya digo, esas cuestiones tan peliculeras de levantarse el abogado, acercarse a los testigos y demás, aquí en España no se dan. Aquí todos sentaditos en nuestra mesa y se acabó. En resumen, y volviendo al tema de los testamentos, que me desvío, estos son los tipos principales que hay, ¿de acuerdo? Hay que dejar claro que el 99% de los testamentos con los que nos vamos a encontrar son notariales abiertos, porque ya digo que es mucho más efectivo. Salvo que querramos mantener en secreto a quien le queremos dejar los bienes y tengamos un patrimonio muy elevado, ya digo, lo normal es el testamento abierto. También hay otros dos tipos de testamento que no se usan nunca, ¿de acuerdo? Como son el militar, que se permite realizar por un oficial en situaciones de guerra, o el marítimo, que se realiza ante el capitán del barco. Ya digo, estos testamentos vienen en el Código Civil, pero realmente... Situaciones muy especiales, muy concretas. Claro, realmente en la práctica no se utiliza y no tienen prácticamente relevancia. Con lo cual, si hay algún oyente que quiere hacer testamento, les recuerdo que un testamento notarial abierto en notaría cuesta unos 40 euros, ¿de acuerdo? Con lo cual es una inversión muy baja y merece la pena hacerlo.
Genera efectos además de manera inmediata, ¿no? Quiero decir Sí, que... sí, ya digo, desde el momento en el que fallece el testador, con el testamento abierto, simplemente tenemos que sacarlo y ya se nos reconoce como heredero. Lo lógico es que sea abierto porque imagino que la persona que tiene esos bienes, que los quiere dar o los va a dar en herencia y que ya lo dice, bueno, pues ya ha avisado a las personas de voy a hacer un testamento, a ti, os dejo, reparto esto de esta manera, ¿no? Entre sus hijos, familiares o como sea, ¿no? Suele ser lo habitual. De todas maneras, ya comentamos el otro día que aquí en Extremadura existe la legítima. Es decir, hay una parte de nuestra herencia que tiene que ir a nuestros herederos legales. Por ejemplo, si tenemos hijos, a los hijos. Da igual que llevemos 20 años sin hablarnos con ellos. Sí, pero que si tienes un piso, por ejemplo, 50 es para tu pareja, mujer o hombre, depende quién muera, quién esté el nombre, y el otro 50 para los hijos, ¿no? Obligatoriamente. Algo así. Esto lo comentaba el otro día Vicente Nove. La mayoría de la gente que no es jurídica piensa que el usufructo para la mujer está siempre. Y como comenté el otro día, no es así. Tiene que haber testamento para que ese usufructo de la mujer exista. A no ser que sea un bien ganancial del matrimonio o tampoco. Lo que pasa es que si tienen el piso a mitad, como pasa en todos los matrimonios, sí. ¿de acuerdo? La mujer va a seguir teniendo su 50%, Su 50%. Pero el otro 50% va a pasar en el caso habitual a los hijos. A no ser que haya un testamento que diga que... Claro, en este caso, es decir, el que comentamos, marido y mujer, que fallece el marido y era el piso la mitad de los dos, si no hubiera testamento, la mujer solamente tendría su derecho 50%. al usufructo, no, su 50% y el derecho al usufructo de 1/3 de la herencia. Ajá. ¿De acuerdo? Es decir, tendría que compartir esa casa supuesta con sus hijos. Sí, lo cual en muchos casos no da problemas, pero oye, en muchos otros a lo mejor esa relación está rota y puede ser una situación conflictiva. Imagino en la mayoría de los casos la herencia no da problemas. Si está escrita, ya más o menos los hijos lo saben y maridos, o hay muchos casos en los Bueno, que... yo como abogado no diría que la mayoría de los casos, porque es verdad que nosotros a López Vives abogados nos llegan muchos casos de herencia, sí es verdad, porque es que, ya digo, hay muchísimas familias que se llevan bien y se siguen llevando bien después de las herencias, pero también hay muchas otras que a la mínima posibilidad de algún conflicto por reparto de la casa, reparto de bienes, alguna colección de sellos, lo que fuera, enseguida van por las malas y hay muchos problemas en las herencias. Esto es totalmente cierto, vamos. En fin, el mundo de las herencias. Terminamos aquí este tema. Sí, para próximos programas, como ya dije, vendrá Alberto Sanz de Santa María, notario de aquí de Cáceres, a comentarnos el tema de la legítima y de las causas de desheredación. Nadie mejor que un notario para hablar de esto. Bueno, sí, los notarios. De hecho, tuvimos aquí el lunes a uno también que hablaba un poco del tema de la compraventa de pisos, sobre todo en tema privado, que lo mismo pasa. Si está ante notario no hay ningún problema. Si firmamos un contrato privado, claro, ese contrato no tiene... Los contratos privados, yo como abogado he visto muchos con la firma falsificada. Es decir, tú y yo podemos hacer un contrato hoy poniendo que lo hemos firmado en 1492 para celebrar el descubrimiento de América. Sí. Claro, esa es la diferencia. Un notario sí da fe de las personas que lo están firmando y en la fecha en que lo están firmando. Documentos privados, ya digo que yo he visto falsificaciones de todo tipo, por eso, porque basta con que dos personas con un interés en común se sienten en una mesa y allí pongan lo que les dé la gana. Cuando vais a un juicio, vais a cualquier sitio, si hay una firma de un notario, es vinculante, ¿no? Si hay un... Es que la profesión de notario consiste en dar fe en lo que viene en esa escritura. Claro, o sea, ese señor en una escritura de compraventa, por ejemplo, está dando fe de que efectivamente el comprador y el vendedor son quien dicen ser, de que las condiciones que hay ahí son las que se han pactado, en fin, todo eso queda claro y meridiano. Sí. Lo comentaba él porque te puede venir a lo mejor dentro de un tiempo una carga que tú no conocías, que tenía ese piso, o una deuda que tenía la otra persona, y como ese piso está todavía al nombre porque no está ese contrato público, te puedes encontrar con la sorpresa que lo hayas pagado y te lo quitan. Claro, es que la cuestión es que muchos tipos de contratos no es obligatoria la escritura pública, ¿de acuerdo? Pero la escritura pública existe porque es la única que da acceso al registro de la propiedad. Sí. Y claro, lógicamente, entra dentro de lo lógico que si tú compras una casa, quieras que esté escrita tu nombre en el registro de la propiedad, sí. Pues por la seguridad que da. Él decía eso, que si te vas a gastar 120.000, 150.000 en un piso y tienes que pagar a lo mejor 200, 300 euros más, que se pueden hacer a lo mejor al 50% del comprador y el vendedor, lo suyo es que esté ante notario, se registre se inscriba en el registro público para que no haya ningún problema. Si te haces una inversión fuerte, lo suyo es que la tengas bien atada. Claro. Por suerte ya se hace cada vez menos, pero yo recuerdo hace años que sobre todo en los pueblos era muy típico la compraventa de inmuebles que se hacía prácticamente en una servilleta de bar, o sea... Sí. Llegaban allí, fulanito, le ha pagado no sé cuántas pesetas a menganito y se acabó y lo ha comprado. Claro, tú ibas al catastro, figuraba el nombre del propietario anterior, persona, claro. En el registro de la propiedad a lo mejor no figuraba o figuraba a nombre del abuelo del vendedor
Y claro, todas esas cuestiones, pues en caso de que haya algún litigio sobre la titularidad del bien, lógicamente, si tú lo tienes escrito a tu nombre en el registro de la propiedad, tienes una presunción de que eso es tuyo. Si no lo tienes, pues tienes que pelearlo. Sí, sí, sí. Qué cosas, este mundo es así, pero Pues bueno, sí, lo muchas mejor veces tenerlo la bien gente atado, piensa sí. que ir al notario es tirar el dinero, pero no, da una seguridad jurídica que de otra forma es muy difícil de conseguir. En el caso de las herencias, tú lo has recordado estos días, 40 euros, lo que cuesta ese testamento abierto, con lo que lo más fácil es, bueno, inviertes un dinero, 40 euros, pero dejas por escrito y no hay ningún Y problema. te estás quitando problemas a ti y también A estás tus quitando herederos. dejar una posible rendija para tus herederos, para que tus herederos se peleen entre ellos, lo cual entiendo que también es importante. Dicho queda, Daniel López Vivas, de lopezvivasabogados.com, que salga todo muy bien en YouTube, ya saben el canal que ellos tienen, van a la página y lo tienen todo. Estrella de la radio. Ahí estamos. Bueno, hombre, no sé yo si tanto. Un abrazo. Gracias, Adiós. hasta luego.